Vale, en el vídeo anterior vimos cómo sumar y restar vectores y además cómo llevar a cabo una multiplicación entre un vector y un número normal y corriente al que le llamábamos un escalar. Vale, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar escalarmente dos vectores, es decir, vamos a aprender a hacer una multiplicación escalar entre vectores. Para ello, como vemos aquí, hemos elegido dos vectores genéricos, que pueden ser cualquiera, a los que les hemos llamado v y u. ¿Vale? El vector v tiene las coordenadas 4, 3, que es este de aquí, en azul, lo que quiere decir que avanza 4 unidades hacia la derecha por cada 3 unidades que asciende en positivo hacia arriba. Y el otro, el vector u, que está representado en rojo en este lado de aquí, se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, por eso aparece el símbolo negativo, por cada 5 unidades que asciende hacia arriba en positivo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es la multiplicación escalar entre estos dos vectores. Para ello podemos utilizar dos métodos. Vamos a empezar con el primero, que consiste básicamente en multiplicar las coordenadas x de los dos vectores y sumárselas a la multiplicación de las coordenadas y de los dos vectores. Es decir, la coordenada x del vector v por la coordenada x del vector u, que es esta primera parte que tenemos aquí, más la coordenada y del vector v por la coordenada y del vector u, que es lo que tenemos aquí. Entonces, si utilizamos los valores numéricos, tenemos que 4 por menos 2 más 3 por 5 serían la multiplicación escalar entre nuestros dos vectores, ¿vale? Entonces, 4 por menos 2 nos da un resultado de menos 8, 3 por 5 nos da un resultado de 15 y al sumar los dos conseguimos el número 7. Lo que quiere decir que cuando multiplicamos escalarmente nuestro vector v por nuestro vector u, conseguimos 7. Y es que es así, cuando multiplicamos escalarmente dos vectores, conseguimos un número normal y corriente. ¿Vale? Ese es el primer método. Podemos utilizar otro método, que es un método en el que conocemos cuál es el ángulo entre los dos vectores. ¿Vale? Por el momento no vamos a meternos en cómo se calcula ese ángulo, sino que vamos a suponer que ya lo conocemos, ¿vale? Entonces partimos de los mismos vectores que antes y lo que vamos a tener que hacer es multiplicar los módulos de ambos vectores y además multiplicar el coseno del ángulo que forman estos dos vectores entre sí, ¿vale? Entonces, primeramente, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Pues el módulo de un vector es básicamente la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el módulo del vector v será la raíz cuadrada del cuadrado de su primera componente, es decir, 4 al cuadrado, más el cuadrado de su segunda componente, que será 3 al cuadrado, ¿vale? Eso nos da raíz de 16 más 9, que es raíz de 25, que finalmente nos da 5. Por tanto, el módulo del vector v será 5. Después aplicamos la misma lógica para el vector u, el cuadrado de sus componentes, la suma del cuadrado de los componentes y posteriormente hacemos la raíz. Y conseguimos un módulo de 5,385. Vale, ya tenemos la parte de los módulos de los dos vectores, ¿sí? Ahora lo que nos queda es calcular cuál es el ángulo que tenemos entre estos dos vectores para poder terminar la expresión y poder completar lo que es la multiplicación escalar. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos dicho antes, no vamos a meternos en este vídeo a calcular ese ángulo entre los vectores y por tanto vamos a suponer que es este de aquí. Suponemos que es 74,931, ¿vale? Ese es nuestro ángulo y por tanto ese es el número que vamos a poner aquí en lugar de este parámetro alfa que tenemos dentro del coseno, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos módulos, tenemos el ángulo y por tanto lo único que nos queda es calcular esto de aquí. Tenemos que hacer la multiplicación de todos los parámetros y conseguimos nuevamente, lo podéis calcular con la calculadora y podéis comprobar que da esto, conseguimos nuevamente el número 7, ¿vale? Por tanto, mediante el primer método y mediante el segundo método conseguimos el mismo resultado, como es lógico, porque son métodos equivalentes, y ese resultado es el número 7. Por tanto, para recordar, decimos que cuando multiplicamos escalarmente dos vectores, el resultado que vamos a conseguir va a ser un número, ¿vale? Un número normal y corriente, como vemos que en este caso es el número 7. Vale, ahora vamos a utilizar otros dos vectores como ejemplo, en este caso complicándolos un poquillo más, porque vamos a añadir un tercer eje, ¿sí? Si os fijáis aquí, en lugar de tener dos componentes por cada vector, tenemos tres componentes. Existe una tercera coordenada que va a ser la coordenada en el eje z.
Por tanto, pasamos de tener un plano con dos ejes, el plano XY, a tener un espacio, si queremos llamarlo así, con tres ejes, X, Y y Z, ¿vale? Estamos añadiendo volumen a estos vectores. Y lo que vamos a querer hacer es calcular cuál es el ángulo que existe entre estos dos vectores, ¿vale? ¿Cómo lo podemos calcular? En principio, debemos conocer, de momento en este vídeo, porque ya os digo que más adelante vamos a aprender a calcularlo de otra forma, deberemos conocer alguno de estos parámetros, ¿vale? Si lo que queremos es conocer cuál es el ángulo, bien, los módulos de los vectores los podemos obtener como antes, ahora lo vamos a hacer, pero deberemos conocer entonces cuál es el resultado de la multiplicación escalar entre los vectores. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conseguir el ángulo despejándolo de esta misma expresión de aquí. En futuros vídeos aprenderemos a conseguir este ángulo con una expresión propia para calcular ese mismo ángulo, ¿vale? Pero por el momento lo que vamos a hacer es lo dicho. Vamos a suponer que tenemos cuál es el resultado de nuestra multiplicación escalar entre vectores, que en este caso es menos 5, y vamos a empezar por partes. Primero calculamos los módulos de ambos vectores, que recordemos que es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Por tanto, con el módulo del vector A será la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes. Tendríamos el 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, acordaros que con paréntesis, más 5 al cuadrado. Por tanto, tendríamos la raíz cuadrada de 38. Ese es el módulo del vector A. Aplicamos la misma lógica para el vector B y conseguimos la raíz cuadrada de 26. ¿Vale? Pues si volvemos a esta expresión de aquí, ya tenemos esta parte que hemos supuesto que la conocemos, tenemos cuáles son los módulos y la única incógnita que nos queda por resolver es el coseno del ángulo, ¿vale? Por tanto, podemos sustituir los valores numéricos de los parámetros que acabamos de decir y con ello aislamos el coseno de nuestro ángulo, ¿vale? Este coseno, si llevamos estos números de aquí hacia el otro lado dividiendo, nos sale que tiene que tener un valor numérico equivalente a este de aquí, ¿vale? Por tanto, si el coseno de este ángulo tiene que tener este valor numérico, podemos aislar el ángulo aplicando la impa. Vale, y si sustituimos el valor numérico de todos los parámetros que acabamos de mencionar, podemos aislar el coseno de nuestro ángulo y saber que este coseno de aquí tiene que ser igual a menos 0,159, ¿vale? Una vez tenemos esta expresión de aquí, podemos aislar el ángulo por sí mismo utilizando la expresión inversa del coseno. O lo que es lo mismo, podéis sustituir en la calculadora arcocoseno de esta expresión de aquí, que hemos dicho que es menos 0,159. En la calculadora, si lo hacéis de esta forma, vais a conseguir un ángulo que no es este que veis aquí. Vais a conseguir 260,85. Bien, a ese ángulo le sumáis o le restáis 360 grados, que sería una vuelta completa dentro de la circunferencia de grados, y vais a ver que conseguís el ángulo de 99,17, que es la forma en que he decidido representarlo aquí.